La ley de correspondencia. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo exterior refleja exactamente lo que sucede en tu interior? Que cuando estás en calma, todo fluye, y cuando hay caos dentro, todo se desordena. Esto no es casualidad. Hoy descubrirás la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Un principio universal que conecta todos los planos de la existencia y te muestra cómo transformar tu realidad desde la raíz. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y poder interior, porque cuando comprendes esta ley, tienes la llave para crear la vida que mereces. ¿Qué es la ley de correspondencia? La ley de correspondencia es uno de los principios herméticos más antiguos, presente en filosofía, ciencia y espiritualidad. En esencia, nos dice que el universo está organizado en niveles conectados, y lo que ocurre en uno se refleja en los demás. Como es arriba, es abajo, significa que los patrones universales se repiten en todas las escalas, desde las galaxias hasta las células de tu cuerpo. Como es adentro, es afuera, nos revela que nuestra realidad externa es un reflejo exacto de nuestro mundo interior. Si tienes paz dentro, la verás en tu entorno. Si hay miedo, también se manifestará afuera. Cuando tu mente está inquieta, ¿cómo se ve tu entorno? Probablemente desordenado o conflictivo. El orden en tu interior se refleja en orden afuera. ¿Cómo influye en nuestra vida diaria? Esta ley está actuando en cada aspecto de tu vida, consciente o inconscientemente. Relaciones. Si no te amas, atraerás relaciones que reflejan esa falta de amor. Prosperidad. Si crees que no mereces abundancia, tu realidad lo confirmará con carencias. Salud. Estrés interior se manifiesta en dolencias físicas. La clave es entender que la causa está adentro, el efecto afuera. Cambiar tu realidad comienza por cambiar tu interior. ¿Cómo aplicar la ley en tu vida? ¿Quieres transformar tu mundo? Empieza por transformar tu interior. 3 pasos fundamentales. Autoobservación. Detecta qué emociones predominan en ti cada día. Reprograma pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Ordena tu espacio físico para reflejar orden mental. Si quieres un mundo nuevo, crea primero un mundo nuevo dentro de ti. El principio en la naturaleza y el cosmos. La ley de correspondencia no solo rige nuestra vida personal, sino que es visible en la estructura del universo. Observa la forma de las galaxias, el espiral de un caracol o la estructura del ADN. Todos muestran el mismo patrón geométrico. Visualiza cómo lo macrocosmos y microcosmos son reflejos uno del otro, unidos por esta ley. Reflejo en la mente y las emociones. Nuestra mente es el epicentro desde donde se despliegan estas correspondencias. Cuando vives en gratitud, atraes más motivos para agradecer. Cuando habitas el miedo, generas más situaciones que lo confirman. Comienza el día enfadado y notarás obstáculos. Empieza con paz y verás puertas abiertas. Impacto en las relaciones. Tus relaciones son espejos de tu relación contigo mismo. Si no te valoras, atraerás personas que tampoco lo hagan. Si cultivas amor propio, atraerás relaciones sanas. ¿Por qué algunas personas atraen parejas tóxicas repetidamente? Porque su patrón interno aún no ha cambiado. Abundancia y dinero. La abundancia es energía. Si piensas que el dinero es escaso o negativo, eso será tu realidad. Pero si comprendes que el dinero es una herramienta y energía para crear, empezarás a atraer prosperidad. El dinero amplifica lo que eres por dentro. Salud y cuerpo. Tus emociones y pensamientos impactan directamente tu salud. Estrés prolongado puede causar enfermedades físicas. Paz interior mejora tu bienestar general. Ejemplo: la meditación reduce presión arterial, porque cuerpo y mente están conectados en correspondencia.
Errores comunes al interpretar la ley. No se trata de culparnos ni pensar que todo depende solo de nosotros. Esta ley nos invita a tomar conciencia, no a sentir culpa. Tampoco basta con solo pensar positivo. Es necesario sentir y actuar en coherencia con ese cambio. Estrategias para aplicarla. 3 estrategias para poner en práctica hoy. Autoobservación. Cada noche reflexiona sobre qué emociones predominaste y qué reflejaste afuera. Limpieza mental y física. Ordena tu espacio y practica afirmaciones diarias positivas. Coherencia emocional. Alinea pensamiento, emoción y acción para generar cambios reales. Cierra tus ojos, respira profundo y repite mentalmente: lo que soy dentro se refleja afuera. Hoy elijo amor, paz y abundancia. Recuerda siempre que el universo es tu espejo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Si quieres un mundo mejor, sé mejor contigo mismo. Si deseas abundancia, siembra pensamientos de abundancia. Si buscas paz, cultívala en tu mente y corazón. Porque el universo no te da lo que deseas, te da lo que eres. Hoy tienes la llave para crear la realidad que mereces. ¿Qué vas a reflejar a partir de ahora?